Los recuerdos de mi infancia no son tan gratos como a mí me gustaría contar, tal vez aquella sea la razón por la cual no tengo muchos recuerdos de la misma. Sé que solíamos mudarnos mucho debido a que no teníamos un lugar propio. Aquello también era la razón por la que mi madre trabajaba mucho y yo debía hacerme muchas veces cargo de mis hermanos menores. El viento susurraba con una inquietante melodía mientras desempacábamos nuestras pertenencias en aquella vieja casa. Mi familia había sido obligada a mudarse debido a nuestra precaria situación económica. La casa nos fue ofrecida de forma gratuita, con la única condición de mantenerla limpia y en buen estado. Aunque al principio parecía una oportunidad que no podíamos rechazar, pronto descubriríamos que esta casa guardaba oscuros secretos que amenazarían nuestra cordura. Desde el primer día en que llegamos, una extraña sensación de malestar se apoderó de mí. Recuerdo muy bien que mientras desempacaba mis cosas en mi nueva habitación, escuché una voz susurrante que me llamaba desde el armario. Al principio, pensé que era uno de mis hermanos jugando una broma de mal gusto. Sin embargo, a medida que me acercaba con cautela al armario para de esta forma poder voltear la broma, me di cuenta de que la voz no se parecía a la de ninguno de ellos. Con mucho miedo cuestioné quién estaba ahí. El silencio me respondió. Dudé por un momento, pero finalmente reuní el valor suficiente para abrir el armario de par en par. Para mi sorpresa, no encontré absolutamente nada dentro. El armario estaba vacío, sin rastro de ninguna presencia. Pensé que tal vez había imaginado la voz, que había sido solo una ilusión producto del cansancio del viaje y el desempacar. Pero, lamentablemente, esto fue solo el comienzo de una serie de extraños sucesos que desafiarían cualquier explicación lógica. Por las noches, la casa cobraba vida con sonidos inquietantes. Los pasos resonaban en el pasillo cuando todos estábamos en nuestras habitaciones, las puertas se abrían y cerraban sin razón aparente y los objetos se movían solos. Mi madre, tratando de calmar nuestros miedos, nos decía que todo era producto de la antigüedad de la casa y los cambios en la temperatura. Pero por más que yo intentara creerle a mi madre, yo sabía que había algo más oscuro acechando entre sus paredes. Una noche, mientras dormía profundamente, fui despertado por un escalofriante susurro cerca de mi oído. Lentamente abrí los ojos y me encontré con una sombra oscura y amenazante inclinada sobre mí. Con apenas la capacidad de articular algunas pocas palabras cuestioné quién era. La figura permaneció en silencio, pero su presencia era abrumadora. Sentí un miedo paralizante que recorría cada parte de mi cuerpo. Luego, con un movimiento veloz, la sombra desapareció, dejándome temblando en mi cama. Después de aquella escalofriante experiencia, estaba más que convencido que había algo muy mal en esa casa. El ambiente en toda la casa se volvió aún más pesado y opresivo. Sentía como si una presencia malévola acechara en cada rincón, y la sensación de que algo observaba cada uno de mis movimientos se volvió abrumadora. Prefería pasar la mayor parte del tiempo fuera de la casa, buscando cualquier excusa para escapar de ese ambiente oscuro y aterrador. Un día, mientras jugaba en el patio trasero, decidí excavar un túnel improvisado para que mis autos de juguete pudieran pasar por debajo de la tierra. Mientras escarbaba con entusiasmo, mis manos golpearon algo duro y metálico. Era una caja enterrada muy profundamente, pero no me rendí hasta lograr desenterrarla. Al terminar de desenterrarla, descubrí una vieja y oxidada lonchera cerrada con un antiguo candado. Mi curiosidad se despertó y decidí romper el candado, lo cual a decir verdad fue muy sencillo. Me bastó con patearlo un par de veces para que éste se rompiera con facilidad. Al abrir la lonchera, encontré un conjunto de fotografías descoloridas de un anciano de mirada penetrante. Su rostro transmitía una mezcla de tristeza y malicia. Junto a las fotografías, había un muñeco de trapo de aspecto siniestro, parecía hecho a mano y desprendía un aroma extraño y desagradable. Aquella combinación me resultó perturbadora, pero rápidamente perdí interés y dejé la lonchera a un lado para continuar con mis juegos. Sin embargo,
esa noche desperté sobresaltado. Un fuerte olor a humedad y moho llenaba la habitación, recordándome el aroma peculiar que emanaba del muñeco de trapo. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad y con temor inspeccioné mi habitación. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra ominosa se dibujaba en la puerta entreabierta de mi cuarto, que solo tenía una cortina fina como barrera. Recuerdo con mucho miedo aún que susurré con un hilo de voz esperando a que fuera algún tío que hubiera llegado de visita de imprevisto, pero solo me quedé esperando una respuesta que nunca llegó. Me tapé con las cobijas hasta la cabeza, tratando de ocultarme de la oscuridad y de cualquier amenaza que pudiera haber acechado en la sombra. Finalmente, exhausto, me quedé dormido esperando que todo fuera solo una pesadilla pasajera. Al despertar al día siguiente, traté de olvidar la terrorífica experiencia de la noche anterior. Me dije a mí mismo que todo había sido producto de mi imaginación y que no había nada que temer. Sin embargo, la sensación de malestar persistía en el ambiente de la casa, como si el terror se hubiera impregnado en las paredes y los muebles. El sol brillaba en mi habitación, pero rápidamente descubrí que algo andaba mal. Sentí una molestia punzante en mi espalda y al mirarme en el espejo, me encontré con una mordida humana enrojecida y dolorosa. El terror se apoderó de mí mientras intentaba entender qué había ocurrido. No había explicación lógica para esa herida, y la única conclusión que pude sacar fue que algo sobrenatural y malévolo había dejado su marca en mí. Después de descubrir la mordida en mi espalda, decidí guardar silencio y no contarle a nadie sobre lo que había sucedido. Como el hermano mayor, no quería preocupar aún más a mi madre, que ya de por sí se encontraba ansiosa por llegar al fin de mes, no quería añadirle a su preocupación problemas sobrenaturales. Aunque el miedo me invadía, intentaba aparentar normalidad y mantener una fachada de valentía. Pasaron los días y las noches y cada día los sucesos extraños a mi persona en aquella casa se volvieron cada vez más aterradores. Los susurros y los sonidos inquietantes se intensificaban y las apariciones de sombras se volvieron más frecuentes. No importaba cuánto intentara ignorarlos, el miedo seguía creciendo en lo más profundo de mi ser. Me preguntaba qué quería esa presencia maligna de nosotros, por qué me había elegido como víctima de su oscura influencia. A pesar de todo yo continuaba guardando silencio, ya que en verdad pensaba que podría con aquello por mi cuenta. Un día, al regresar de la escuela, divisé a lo lejos a mi hermana menor cerca de la pila de agua. Aquello llamó particularmente mi atención ya que el único que estaba autorizado por mi madre a acercarse a la pila era yo, ya que decía que con facilidad alguien podría caer en ella. Me culpé a mí mismo ya que hace unos días le había enseñado a hacer barquitos de papel a mi hermana y pensé que podría estar probándolos en la pila. Sin embargo, mientras más me acercaba algo parecía estar mal. Se veía desesperada, con la cabeza sumergida en el agua y luchando por sacarla. Aceleré el paso, presintiendo que algo sobrenatural estaba sucediendo. Cuando finalmente me acerqué lo suficiente, me horroricé al ver que una fuerza misteriosa impedía que mi hermana sacara la cabeza de la pila de agua. Grité su nombre y me lancé en su ayuda, luchando contra una resistencia invisible mientras intentaba liberarla de aquella presencia malévola. Con un último esfuerzo, mi hermana finalmente logró liberarse y emergió, tosiendo y luchando por respirar aire fresco. Recuerdo que entramos a casa mientras intentaba cuestionarle qué era lo que había pasado, pero se hallaba en tal estado de miedo que no podía hacer nada más que llorar cada vez que intentaba explicarme. Una vez que se calmó lo suficiente, me contó entre sollozos lo que había sucedido. Me contó que estaba jugando a hacer pasteles de lodo por lo que decidió ir por un poco de agua. Me cuenta que un poco antes de llegar a la misma vio un anciano de pie junto a la pila. Este anciano de aspecto siniestro lo cual le dio mucho miedo, pero cuando estaba a punto de entrar a la casa, le dijo que había peces de colores en la pila y que si se asomaba podría ver los peces. Aquella oferta le hizo olvidar por completo su miedo, pues mi hermana ama cualquier tipo de animal, así que inocentemente, siguiendo su curiosidad infantil, lo hizo.
pero en el momento en que asomó su cabeza el anciano la tomó por la nuca y la sumergió en la pila negándole la posibilidad de respirar. Esta también me contó que no era la primera vez que había visto a aquel anciano ya que anteriormente había soñado con él. Después de los oscuros sucesos me cuestioné que si aquel hombre se había hecho presente a mi hermana, de seguro lo habría hecho con mis demás hermanos, así que decidí preguntar a mis hermanos si habían experimentado algo similar o en su defecto si habían encontrado algo como aquella lonchera que yo había encontrado días antes. Fue entonces cuando uno de ellos, visiblemente nervioso, reveló un secreto que había mantenido en silencio. Este nos contó que había estado teniendo extraños sueños y pesadillas, incluso a veces aún despierto escuchaba voces las cuales le ordenaba hacernos daño o bien hacerse daño a sí mismo, y una noche este despertó con un cúter en la mano a punto de cortarse a sí mismo en la pierna. Un escalofrío recorrió nuestros cuerpos al escuchar su revelación. Los sucesos sobrenaturales que nos rodeaban parecían afectarnos de maneras distintas y aterradoras. A partir de ese momento, intensifiqué mis esfuerzos por cuidar a mis hermanos, pero parecía que la oscuridad que se cernía sobre nuestra casa siempre encontraba una manera de atormentarnos. Sin embargo, aquel ser espectral parecía haberse encaprichado más conmigo que con el resto de mis hermanos, ya que además de lo que le había sucedido a mi hermana pequeña, el anciano parecía solo hacerse presente al resto en sueños o de forma espontánea como una sombra. Sin embargo, hubo un ataque en particular el cual inclusive hasta el día de hoy conservo las cicatrices tanto físicas como emocionales. Una noche en particular, desperté con una necesidad urgente de ir al baño. Aquella noche recuerdo a la perfección lo particularmente silencioso que se encontraba todo. Aquello me generaba incomodidad y miedo, pero finalmente el llamado de la naturaleza fue mucho más fuerte. Me levanté de la cama y, al dar el primer paso, un dolor punzante recorrió mi cuerpo. Al mirar hacia abajo, me di cuenta de que todo el suelo de mi habitación estaba cubierto de tachuelas y vidrios rotos. Cientos de pequeños objetos afilados se habían enterrado en mis pies, causándome heridas graves. El dolor era insoportable, pero sabía que necesitaba buscar ayuda. Arrastrándome con dificultad, me dirigí al cuarto de mi madre, buscando desesperadamente su asistencia. Recuerdo que también me enterré algunos vidrios en las manos pues el piso entero se hallaba lleno de aquellos objetos punzantes. Aún así aquello no me detuvo, estaba decidido a llegar con mi madre. Recuerdo con terror cómo mientras lo hacía, pude escuchar una risa siniestra que resonaba en el aire. Era la risa de un hombre anciano, una presencia maligna que podía percibir su sombra acechando en la distancia. Finalmente, llegué al cuarto de mi madre y llamé a su puerta con desesperación. Al abrir, su rostro reflejaba el terror y la preocupación al verme herido de esa manera. Sin embargo, no había tiempo para explicaciones detalladas. Le conté rápidamente lo que había sucedido, y ella me ayudó a limpiar las heridas y curar los cortes profundos. Mientras mi madre atendía mis heridas, pude sentir el ambiente pesado y oscuro que envolvía nuestra casa. Parecía que el mal que nos acechaba se había intensificado, alimentándose de nuestro miedo y debilidad. Comenzamos a cuestionarnos si alguna vez encontraríamos una manera de escapar de esta pesadilla que nos había atrapado. Mi madre asumió que alguno de mis hermanos había roto la ventana de mi cuarto, aquello era la explicación a los vidrios rotos. A medida que los días pasaban, los sucesos aterradores se volvían más frecuentes y perturbadores. Sombras se movían por las paredes, susurros inquietantes llenaban el aire y objetos se movían misteriosamente sin ninguna explicación lógica. La presencia del anciano se hacía más tangible, su risa macabra resonaba en nuestros oídos y su sombra parecía estar siempre al acecho. Mi corazón latía desbocado mientras caía en un profundo sueño, pero esa noche, algo perturbador estaba esperándome en mi propio dormitorio. Abrí los ojos lentamente y vi, sentado en el borde de mi cama, al anciano que nos había estado acosando. Sus ojos eran despiadados, llenos de maldad, y en un instante se abalanzó sobre mí, envolviendo sus manos alrededor de mi cuello. Luché desesperadamente por liberarme,
sintiendo como mi aliento se escapaba de mis pulmones. La risa macabra del anciano llenaba la habitación, torturando mi mente mientras luchaba por mi vida. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, de repente, el anciano me soltó y desapareció en la oscuridad. Al despertar al día siguiente, decidí investigar más sobre la historia de nuestra casa. Escarbando entre las cajas que pertenecieron al anterior dueño, encontré un viejo periódico que detallaba un crimen horrendo que había tenido lugar en esa misma casa. El titular revelaba que un hombre de avanzada edad había llevado a cabo una serie de asesinatos, asfixiando y ahorcando a sus víctimas. El terror se apoderó de mí al relacionar los hechos con las experiencias que habíamos sufrido. Con la esperanza de encontrar apoyo en mi madre, me acerqué a ella y le mostré el periódico. Sin embargo, ella rechazó mis preocupaciones y sugirió que todo eran meras sugestiones. Además, nos recordó que no podíamos permitirnos mudarnos a otro lugar debido a nuestras limitaciones económicas. La noche siguiente, mientras todos mis hermanos y yo estábamos viendo la televisión, ésta se apagó de manera repentina. La risa del anciano resonaba en cada rincón de la casa, llenando el aire con su malignidad. Los objetos comenzaron a caerse y a volar de los estantes, mientras el caos invadía nuestra morada. Sin pensarlo dos veces, tomé a mis hermanos y salimos corriendo hacia la casa del vecino más cercano. Nuestros corazones latían con fuerza mientras buscábamos refugio en un lugar seguro. La sombra del anciano parecía perseguirnos, alimentándose de nuestro miedo y empujándonos al límite de la cordura. El terror y la confusión nos consumían mientras nos acercábamos al límite de nuestra cordura. Nuestra madre regresó del trabajo, encontrándose con la casa en ese estado caótico. En lugar de comprender nuestra angustia, nos reprendió, creyendo que habíamos sido nosotros los responsables de destrozar el hogar. Desesperados, decidimos contarle todas nuestras experiencias, explicarle los sucesos aterradores que habíamos presenciado y sufrido. Pero ella no nos creyó. Nuestra madre pensó que estábamos inventando historias para encubrir nuestros actos, sugiriendo que las heridas en nuestros cuerpos las habíamos causado nosotros mismos durante alguna pelea. Fue doloroso enfrentar su incredulidad, pero no podíamos culparla. El mal que acechaba nuestra casa era sutil y manipulador, ocultando sus garras detrás de una aparente normalidad. Sin embargo, llegó el día en que nuestra madre se encontró sola en casa, mientras todos estábamos en la escuela. Estaba lavando ropa cuando escuchó un extraño sonido proveniente de unos arbustos cercanos. Intrigada, decidió investigar y se acercó con cautela. De repente, de entre los arbustos emergió un animal grotesco y horripilante, parecido a una rata lampiña pero de un tamaño mucho mayor que un gato. Sus colmillos eran largos y afilados, y parecía estar rabioso. Mi madre gritó de terror y, para su horror, detrás del animal surgió un anciano de aspecto demacrado. El hombre emitió una orden al animal, que de inmediato se abalanzó sobre ella, mordiendo su pierna y causándole graves heridas. Nuestra madre luchó valientemente, pero el ataque fue brutal. Años después, nuestra madre nos reveló esta historia, explicándonos por qué nunca había revelado las heridas como resultado de aquel encuentro. En el hospital, las atribuyeron a un supuesto ataque de un perro rabioso. Nuestra madre optó por mantener la verdad oculta, temerosa de que la consideraran loca y le quitaran a sus hijos. Pero en su corazón, sabía que había algo más siniestro acechando en aquella casa. Después de aquel incidente, nuestros días en esa casa llegaron a su fin. Nos mudamos a un nuevo hogar, lejos de las sombras que habían atormentado nuestras vidas. Cada uno de nosotros llevaba las cicatrices físicas y emocionales de aquellos horrores vividos, pero estábamos decididos a comenzar de nuevo, a dejar atrás el pasado y construir una vida libre de miedo y opresión. Aprendimos la importancia de escucharnos mutuamente, de creer en las experiencias de los demás y de luchar juntos contra cualquier fuerza oscura que intentara perturbar nuestra paz. Aunque el miedo aún se aferraba a nuestros corazones, nos apoyamos unos a otros en nuestro camino hacia la sanación. En nuestra nueva morada,
encontramos un respiro de tranquilidad y seguridad. Sin embargo, la sombra del anciano y su criatura persistirán en nuestras memorias para siempre. El horror que vivimos nos marcó de por vida, pero también nos enseñó el valor de la unidad y la valentía. Ahora, mirando hacia atrás, recordamos con gratitud el día en que dejamos aquella casa maldita, sabiendo que nuestro futuro sería mejor y que juntos superaríamos cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. Relato anónimo.